con algunas modificaciones. Posteriormente, el bloque de la UCR presentó un llamado extraordinario, que bueno, el intendente también ya nos había adelantado este llamado. Y bueno, nos sentamos a volver a ver los números y sobre todo, ¿hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, Escuchamos bien. perfecto, perfecto, Adelante. Belén. Ah, perfecto. Eh, a escuchar este reclamo, el reclamo genuino que hicieron los vecinos, ¿no? Creo que hay varios puntos a tratar acá. Primero y principal es esto de los números eh, y del reclamo genuino, como te decía, de cada uno de los vecinos que nos han hecho llegar sus boletas y podemos explicarles a cada uno de ellos cómo es el funcionamiento. Segundo, y no menos importante, es el financiamiento de la municipalidad, que hay que tenerlo en cuenta también, que es un punto clave. Y tercero, la parte política, ¿no? Con respecto a este tema de los vecinos, bueno, nosotros tuvimos contacto con ellos, escuchamos sus reclamos en algunas situaciones y casos particulares. Eh, También nos dimos cuenta de que hay muchas irregularidades y aprovechando también esta ocasión, invitarlos a los vecinos que se acerquen al municipio para que regularicen cada uno su, su vivienda de manera particular. Hay una ordenanza que tiene un plazo de 120 días para que cada uno se acerque, que también hace a este funcionamiento de lo que son el ABL y el TCS que tanto se habla, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Bueno, nosotros recibimos la propuesta tanto del Ejecutivo como del bloque de la UCR y hemos trabajado en una propuesta alternativa como bloque, que fue lo que se aprobó el día de ayer. Ujú. Nosotros consideramos de que no era justo si nosotros únicamente planteábamos una disminución en las tasas de las grandes propiedades y de los terrenos baldíos, sino que nos parecía más justo que dentro de la primer brecha, que era ese 45.000 pesos que abonaban los ciudadanos, también se disminuya. Y que la brecha del medio pueda tener también un alivio en cuanto a las boletas de ABL, ¿no? Entonces ese fue el espíritu de nuestro bloque y en consecuencia a eso se trabajó. Ajá. Ujú. Y esto, Entonces llegamos a un acuerdo, o sea, a una resolución mediante el bloque, ¿no? Porque nosotros el día de ayer, como te dije, hemos aprobado únicamente la ordenanza por mayoría, donde, espérame porque estoy llena de papeles, que es lo que yo te pasé recién a vos, se modificaron los máximos, perdón, sí. a ver, dame un minuto, acá. Hubo varios cambios Sí. y está Hubo- bueno explicarlo porque también para la mayoría de los contribuyentes se cambia el mínimo. Belén, si Ujú. querés arrancamos por ahí porque es Es, la gran mayoría, el sí, ochenta sí, sí, y sí, uno sí. por ciento de los contribuyentes. Digo, esto también se Bueno, bajó la mínima, ¿no? los contribuyentes de pagar 45.000 pesos como venían pagando, en este momento van a pagar 34.900, 34.095, una cosa así. Ujú. Nosotros modificamos de la alícuota de 0,225 a 0,20, eso por un lado. Los valores mínimos que serían de el ABL pasaría de 25.000 pesos a 22.000, o sea, de 25.568 a 22.730. Y modificamos el tope de Ujú. la segunda brecha de los que van de 11.365.000, ¿sí? A 120 millones y ese quedaría el máximo. Bien, esto es bastante engorroso de entenderlo porque a mí me gustaría que todos podamos entender cómo se sacan estos números, ¿no? Nosotros hacemos una suma entre lo que es ABL y TCS, ¿sí? Esos valores, el 22.730 más 11.365 que vendría a ser el ABS, el TCS, ¿m? Nos da ese monto de 34.000 pesos, ¿bien? Ujú. Pero todo esto, cada propiedad se nuclea dentro de los topes que tiene
o que lo pone provincia, que son los famosos avalúos. Tenemos el avalúo por terreno y el avalúo por mejoras. Eso sumando esos dos, si cada ciudadano puede tener en mano la boleta, te da un monto. Si vos estás dentro del 0 a 11.365.000 pesos, pagas un monto. Si pasaste los 11 millones de acuerdo a esa suma, se va a otro monto. Y si pasás los 120 millones, vas a pagar el monto más alto, ¿sí? Que Ujú. vendría a ser alrededor de 400.000 pesos. Y estamos hablando de las grandes propiedades, como hoteles, como terrenos, grandes superficies. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos al modificar esto? Hicimos que en la brecha del medio, de los 11.365.000 pesos a los 120 millones, pueda haber mayor cantidad de contribuyentes. ¿Se entiende hasta acá? Ujú. Perfecto, Sí. perfecto, Belén. Bueno, lo importante es que. ¿Sí? Sí, 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 sí. Está bueno que lo explique, ¿no? Para que el ciudadano tenga una idea, ¿no? Cómo se trabaja en este tema, cómo viene todo, ¿no? Sí. Aparte de eso, está la parte de los terrenos baldíos que se ha aumentado hasta un 500%, y esa parte también se bajó a 150 y 250%. Entonces, se disminuyó considerablemente este, todos los valores que teníamos hasta el momento. A ver, nosotros con la propuesta de la UCR no pudimos llegar a un acuerdo, y esto también me parece importante que se hable. Fueron 6 propuestas en total, entre ida y vuelta, y en estas 2 o 3 semanas que estuvimos trabajando, y sobre todo este último fin de semana, donde se trabajó y se trató de llegar a unos montos. Nosotros consideramos que su propuesta no era viable porque simplemente terminábamos en un desequilibrio fiscal. Un contribuyente, hasta un jubilado, por ejemplo, iba a pagar menos de lo que pagó el año pasado. A valores de hoy, que todos estamos hablando lo mismo, ustedes todo el tiempo en la radio hacen hincapié en lo que sube una cosa y otra, eh, era prácticamente imposible sostener esto en el tiempo, pensando que tenemos que estar con la misma recaudación 11 meses, ¿no? Ujú. Claro, claro. Perfecto. Belén, Entonces, no, sí. sí, no, yo te iba a preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Y en qué no estaban de acuerdo con la oposición, con el bloque? ¿Dónde estaba ahí que no llegaban a un acuerdo? Vos dijiste no era lo mismo lo que teníamos nosotros como oficialismo y como que el radicalismo o Cambiemos no compartía. Ay, ¿qué pasó? En esto, Lacho, justamente, que nosotros pensamos que los menores contribuyentes no pueden subsidiar a los grandes contribuyentes. Ah, Y había bien. un desequilibrio muy grande. No solo que el menor contribuyente pagaría muchísimo menos, acercándonos casi a los números del año pasado, como te decía, sino que el mayor contribuyente iba a tener un pago muy irrisorio por eh, el consumo que tiene, ¿no? Estamos hablando Claro. de que por decirlo, y siempre siendo, tratando de ser activas y no poniéndonos de un lado ni del otro, porque acá nosotros lo que queremos hacer es lo más justo y equitativo. Ujú. Pero si un hotel tiene determinada superficie, hace mayor basura, consume mayor luz, tiene mayor caudal de consumo de cloaca, de agua, etcétera, y una casa lógicamente no va a tener el mismo consumo ni va a usar los mismos servicios que un alojamiento. No nos parecía correcto que una casa de un ciudadano común pague casi lo mismo que un gran alojamiento, ¿se entiende? Se entiende, se Bien, entiende. bien. Bien, Así que sí, se evitó esa sí. distorsión entonces. Exactamente. Entonces lo que hicimos fue, como te digo y repito, eh, que más contribuyentes ingresen en esta brecha del medio, que Ujú, es de los 11.365.000 pesos a los 120 millones. ¿Cómo sabe cada contribuyente esto? ujú, Fácil. Toma su boleta de ABL, en el encabezado dice avalúo por terreno y seguido avalúo por mejoras. ujú, Sumando esos dos montos, cada ciudadano va a saber en qué casillero se encontraría. ujú. ¿Se entiende esta parte? Ajá, Perfecto. está Así bueno. que Belén, para pasar en limpio y que lo entienda la gente,
la mayoría va a pagar el mínimo, esos 34.000 pesos. Y después el máximo queda en 400, entonces, para aquellos hoteles y demás. Nadie va a pagar más de 400.000 pesos de tasas. Exacto, Ujú, así. Ahí está. perfecto. Bien. Bien. Sí, sí, sí. Y baldíos, ¿en cuánto quedaría? Así, para tener una idea, un caso testigo. Un baldío sin cerramiento, un terreno que esté ahí por Y bueno, especulación. tenemos dos, tenemos los conservados y los que están, lo que no están conservados, o sea, conservados se llama aquellos que tienen el pasto corto, que tienen un cerro perimetral, un cerramiento perimetral, etcétera, ¿no? Ujú, Los no conservados, bueno, lo que ya hay muchas personas que ustedes también reciben los reclamos en la radio, que son el pastizal, etcétera. ujú. Bueno, para esos terrenos, sí, se va a tener una consideración del 150 y la otra va a ser del 250%. Yo en este momento no tengo porque, como te dije, va a variar de acuerdo a lo que sea el avalúo de cada uno de esos Claro. terrenos. Ujú, Este, Ujú. déjame si lo encuentro acá y ya te digo ujú. cuánto. Perfecto. Bien. Pero Sí. alrededor de 500.000 pesos más o menos, 400.000 pesos más o menos. Ujú. Anual Anual. eso, ¿no? Exacto. Ah, Ujú, perfecto. ajá. Y Bueno, bueno, Belén, Belén, se da ¿qué? por cerrada ya la discusión entonces. Mira, después por último, me gustaría también tocar esta otra parte. En el día de ayer, el comité de la UCR se expidió con un comunicado. Y lo que me llamó poderosamente la atención es que los concejales del bloque de la oposición lo hayan compartido, que por un lado se entiende porque esto es un juego político y ellos pertenecen a ese partido, ¿no? Ujú, Pero está muy lejos de la realidad de lo que dice el comunicado. Primero y principal, esto fue una ordenanza que se trabajó con el bloque justicialista y no es la misma ordenanza ni que presentó el Departamento Ejecutivo ni la oposición. ujú, Como segunda parte, se hizo un diálogo extensivo. Hemos trabajado realmente en comisión. Se han presentado propuestas y contrapropuestas en cada una de las posibilidades y de las formas que nos hemos reunido. ujú, Eh, Me parece que la desinformación es peligrosa. ujú, Sumado a eso, hemos tenido a lo largo de estos días también un agite, me parece un tanto violento y peligroso también, porque muchas personas no entienden. Nosotros, o en este caso voy a hablar en forma personal mía, creo que todo Federación me conoce y el que no me conoce, por ahí conoce mi familia o dónde vivo y de dónde vengo. Entonces creo que tratar de forma irresponsable este tema, incentivando a la violencia, como se ha incentivado en un montón de los casos, en otras radios o por redes sociales, me parece peligroso y me parece que no suman nada. ujú. Entiendo, como te dije, la parte política y todo lo que se quiere Mm, gestar alrededor. Me parece que hay tiempos para hacerlo y mm. formas para hacerlo, que en esta forma no era la forma de hacerlo. A Ujú, mi entender, puedo ujú. equivocarme. ¿En esto te referías a los Eh, petitorios que pero se le habían levantado firma, Belén? ¿Se te divergizó la información? ¿Se dijo algo que no es lo correcto? No es Se politizó el se tema también. politizó, podemos decirlo. Ahí está la palabra correcta. creo que se usaron diferentes estrategias Ujú, y cuando se gestó algo, hubieron algunos otros que tienen un tiempito más en esto de política que quisieron como colgarse de esto, ¿no? Y bien, me parece que no es lo correcto. bien. A mí, sinceramente, me encanta de que chicos de adolescentes, preadolescentes, o no tanto, se involucren en este tema porque me parece que es necesario. Claro. Ujú. Está Ahora, bien. las formas en involucrarse, bueno, si estamos Bueno. planteando siempre que lo que Y pasó está sí. mal, esta nueva forma no me parece la adecuada tampoco. Bien, bien, Siempre bien, en bien. la Eh, política se usa la picardía criolla, entre comillas, también. Pero Y Federación es muy de esto también. Pero y bueno, sí, Federación Belén, acá. algo que no te pregunté de estas modificaciones, los jubilados, eso del descuento, ¿cómo quedó? Por ejemplo, vos decís, bueno, la mayoría va a pagar 34.000 pesos, la gran mayoría de los contribuyentes. Un jubilado que acredita el Ajá. ingreso Ah, mínimo, ¿cuánto pagaría? ¿En o- cuánto quedó el descuento?
un jubilado que acredite ingreso mínimo y que acredite una sola propiedad, porque ese Ujú, también es otro punto, hay contribuyentes que tienen más de una propiedad, claro. Ujú. eh, va a pagar el 50%, alrededor de 19.000 pesos. Ujú, perfecto, Perfecto. perfecto. Así que Y hacer el trámite. los empleados municipales también. Los empleados municipales tienen descuento Ujú, del 50% que se les por recibo de sueldo. Así que exactamente lo mismo. Eso es perfecto, lo que pagaría. perfecto. Perfecto. Bueno, Belén, Bueno, Belén, ¿algo ¿algo más más? que quieras decir? No, la verdad que no, que se acerquen, que se comuniquen conmigo si tienen alguna consulta, que la gente se saque la duda. Me parece que fue una buena posibilidad también esta, sacando lo positivo, ¿no? De todo esto, para que el contribuyente realmente, el que tenga ganas de entender, entienda cómo se forman estos valores. Ujú, Eh, y también que entiendan que se tiene que financiar una municipalidad. Mm, Si nosotros tuviéramos otra forma de acercarnos a los gastos que tiene el municipio sin tocar el bolsillo de las personas o sin aumentar esto, por supuesto que se haría. Pero todos tenemos que contribuir a lo que es el desenvolvimiento y lo que es el funcionamiento en realidad de lo que es el municipio, ¿bien? ujú. Eh, Seguramente que ahora cuando corte con vos me voy a acordar de alguna otra cosa que no te dije que me parece importante, pero principal me parece esto, que la gente sepa que nosotros hemos trabajado con ciencia, que sepa que hemos hecho un trabajo responsable, que tuvimos más de una charla con el departamento ejecutivo, poniendo nuestros pensamientos y nuestro proyecto y explicándole tanto al intendente como a los demás funcionarios que nos estuvimos reunidos, y fue una mayor predisposición de los dos lados. Ujú, Entonces creo que esto también hace a la política de hoy en día, ¿no? ujú. ujú. Bien. Nosotros hemos equivocado en un principio, si alguien lo quiere tomar así, y posteriormente hemos asumido nuestro compromiso que hemos tomado siempre, y nosotros siempre a lo largo de estos 2 años venimos trabajando de la misma forma.